hacer de todas maneras un saludo especial a las autoridades, a los sacerdotes a todos, pero quiero destacar al señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el teniente general Juan Martín Paleo, al señor jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el brigadier general Xavier Julián Isaac, al señor jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Julio Guardia, al señor director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, el brigadier Fernando Altich, a las autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, señores brigadieres, almirantes y generales en actividad y en situación de retiro, autoridades educativas, personal docente y alumnos, personal militar, invitados especiales, señoras y señores. Señoras, especialmente en este día, que es el Día Internacional de la Mujer. Esta inauguración del ciclo lectivo nos encuentra en una situación compleja de todo. No quiero repetir lo que muchos de ustedes me han escuchado el año pasado acerca de un análisis largo del proceso de transformación que estamos viviendo en el mundo y que cómo eso afecta a nuestra región. Pero lo que sí quiero hacer es recordar algunos de los elementos que siguen presentes de esa transformación. Sigue presente el proceso de revolución tecnológica que lleva ya casi 50 años, más de 40 seguro, y que sigue transformando la realidad económica, social, porque afecta a la vida cotidiana, y notoriamente también tiene un impacto en la defensa. No podemos dejar de pensar en eso. Ese punto tiene que estar presente. Tiene que estar presente también la noción de la revolución de las mujeres. O sea, en buena parte del mundo, la lucha y el avance de las mujeres hacia condiciones de igualdad y mayor participación en la economía, en la política y en la vida social, también está teniendo transformaciones grandes, a veces con mucho conflicto, como hemos visto en los últimos tiempos, por ejemplo, en Irán. Pero digamos, ese proceso también va a seguir y es parte de un marco más general. Un tercer elemento que sigue presente y que va a seguir presente es el proceso migratorio. Los pueblos están en movimiento. Esta es una definición. No siempre sucede, ni está en todos los periodos, pero el concepto de que los pueblos están en movimiento, que hay movilizaciones de millones de ciudadanos de ciertos lugares a otros, es una realidad. Es una realidad que la vemos en América, en dos direcciones. La hemos visto un poco nosotros, del centro de Sudamérica hacia la Argentina en parte, pero obviamente la vemos mucho más hacia el norte, hacia Norteamérica. El proceso de migración sigue de África y de Asia hacia Europa. Recientemente hemos visto dos hechos que llaman la atención. Una tragedia, un barco con migrantes africanos que se hunde o naufraga, en fin, de lo cual hay arriba de 60 muertos en las costas de Italia. Eso demuestra no solo una tragedia humana, sino las dificultades que hay para lidiar con el tema migratorio. Y el otro hecho, más específico,
pero también fuerte y reciente es la aparición de procesos de racismo y de xenofobia en países de Norte África, por ejemplo en Túnez, referido a los migrantes subsaharianos. ¿Qué quiero indicar con esto? Quiero indicar que en muchas partes del mundo las personas están en movimiento. ¿Y hacia dónde van? ¿De dónde van? Y se van de los lugares donde hay mucha pobreza, donde hay muchos conflictos internos. ¿Y a dónde van? A donde pueden. A donde pueden, que creen que van a tener una mejor vida. No es un tema menor, porque si vinculamos el movimiento y las migraciones con la evolución de la curva de crecimiento o decrecimiento demográfico y el envejecimiento de ciertas poblaciones, la europea, la rusa, la china, es decir, en lugares muy diversos, encontramos ahí elementos que tienen repercusión no solo política y económica, sino que tienen repercusión obviamente en el área de la defensa. En muchos países no solo hay menos personas, sino que ciertamente hay menos jóvenes. Hace unos días leí una nota del New York Times, de la representante de ellos en Japón, en Tokio, y que la señora contaba cuál era su sorpresa. Y su sorpresa era que los que hacían delivery no eran los chicos que uno está acostumbrado a ver acá, sino eran gente mayor, ya evidentemente jubilado, gente de más de 70 años, con pelo blanco, casi anciana. Incluso en una mudanza le tocaron unos mudadores que ella se sentía casi obligada a ayudarlos, porque los veía muy viejos. Y decía, pobre gente que tiene que hacer. Entonces, es una anécdota, pero no es una anécdota. Las transformaciones demográficas tienen y van a tener un gran impacto, porque las transformaciones demográficas combinadas con los procesos migratorios producen efectos culturales importantes y en algunos casos están en la base de la aparición de fenómenos de ultranacionalismo, de xenofobia y de grupos muy fundamentalistas. Esto es un hecho, es decir, ahora vamos a hablar un poquito de la guerra en Ucrania, pero Ucrania, al igual que Rusia, en las últimas 2 décadas perdió millones de ciudadanos, no por la guerra, sino por la migración. Es decir, el proceso de migración de Ucrania es previo a la guerra, como en muchos otros países. Estos son temas que están presentes, que hay que tenerlos en cuenta y que naturalmente afectan las características y las posibilidades de la defensa. El otro tema que creo que está presente es lo que hemos llamado la emergencia del multipolarismo. Y eso continúa. Está más conflictuado, porque antes era un multipolarismo que uno podía pensar que era más o menos incorporación consensuada a una cierta estructura mundial. Eso fue lo que en su momento se denominó, no sé si se acuerdan, el nuevo orden mundial. Después de la caída del muro, y durante varios años, se hablaba mucho del nuevo orden mundial. Lo hablaban quienes lo defendían y lo hablaban quienes lo atacaban. Los que lo defendían decían, bueno, hemos entrado en un nuevo periodo de crecimiento, ha triunfado el capitalismo liberal sobre el comunismo real o el socialismo real, ha desaparecido el bloque, tenemos un mundo abierto, lo que viene por delante es una globalización, tendencia en la apertura, tendencia en la democracia, y eso
impone un nuevo orden global que va a ser más o menos un hegemón en Estados Unidos con un sistema multilateral que responde. Y eso estaba acompañada de lo que se entendía como fenómeno de apertura económica, de regulación, privatizaciones, impulso a la actividad, desarrollo del comercio, desarrollo de los acuerdos de libre comercio en gran cantidad, crecimiento inicial, información de la Organización Mundial de Comercio, en fin, todo ese proceso. Del lado crítico también hablaban del nuevo orden mundial, pero para criticarlo. Para decir esto es el consenso de Washington, esto es la imposición de una hegemonía, pero en todo caso no había discusión de que había un nuevo orden. Bueno, no hay un nuevo orden mundial. Esa palabra es una palabra hoy vieja, porque lo que está claro es que no hay un orden específico. Tampoco diría que hay un nuevo desorden mundial, pero la idea de que ese orden mundial está y que es un objetivo específico, con cierta valoración, no está. Estamos mucho más en un mundo que sigue en cambio, y sigue teniendo la característica que ya se veía el año pasado cuando hablábamos, es la característica de cierta incertidumbre. Hay espacios donde no es claro el futuro, donde no es claro cómo sigue, y donde hay una emergencia que tiende del unipolarismo al multipolarismo, pero es un multipolarismo que no se consolida y que no adquiere tampoco un grado de estabilidad o de aceptabilidad mutua. Es decir, a comienzos de este siglo, cuando ya se veía, quizás hasta incluso después de la crisis del 2008, la crisis económica, que marca el fin del auge, de la caída del muro de Berlín, el auge económico, se pensaba que las nuevas potencias, misma Rusia que se había integrado al grupo de los 7 y el grupo de los 8, y China que acababa de ingresar en la OMC y que se pensaba que la contención, que la incorporación a cierta directorio que era la aspiración de G7, G8, G9 y tenían invitados, iba a darle al mundo un grado de estabilidad más o menos previsible. Bueno, todo eso ha cambiado. Muy claramente la estrategia de incorporar para contener a China por parte de Estados Unidos y los países de Europa Occidental ha sido abandonada. Y hay una estrategia, en el caso de los Estados Unidos y de China, de tensión, de contención, no de contenerlo adentro, sino de dejarlo afuera y tratar de limitar su crecimiento. Lo mismo se dio con Rusia, que sacaron del G8, que volvió a ser G7, básicamente a partir de... comenzó un poco con la guerra de Georgia, pero sobre todo a partir de la incorporación de Crimea a Rusia. Y siguió luego siguió después del 14, con ya las tensiones en Ucrania del Este, en la zona rusófila de Ucrania. Pero lo cierto es que esas tendencias y esa visión de un mundo más incierto y un mundo más fragmentado y un mundo con distintos aspectos de concentración, de confrontación, perdón, fue superponiéndose a ese mundo globalizado. Y de hecho vemos tensiones o diferencias entre las líneas económicas que planteaban una globalización creciente y una deslocalización del conjunto de la actividad industrial, y eso comienza a perder fuerza a partir de un proceso que tiene su origen político y que señala, bueno, nosotros no podemos dejar en manos
de otros países que pueden ser incluso potencialmente adversarios o enemigos, las bases de nuestro crecimiento económico y de la punta tecnológica. No, eso es en parte lo que dio origen en Estados Unidos al fenómeno Trump, y desde el punto de vista económico se ha consolidado eso en los gobiernos demócratas, en el gobierno demócrata de Biden, y es lo que lleva a todo esto del reshoring. Es decir, las cadenas globales, que son lo que se había impuesto, empiezan a ser cuestionadas, por lo menos en algunas áreas, y se plantea que debe haber cadenas de producción, estamos hablando, ¿no? Más cortas, más regionales o propias. Así que la deslocalización ha sido buena en cierta parte, pero que al mismo tiempo limita. El ejemplo máximo de todo esto, económico, tecnológico y militar, es el tema de los chips y Taiwán, ¿no? Y todo con esto. Resulta que la gran producción de chips de primera tecnología está en Taiwán, y lo cierto es que Taiwán, a medida que creció un partido pro-independentista, y a medida que aumentó la tensión entre Estados Unidos y China, y a medida que Estados Unidos dio armamento a Taiwán y pareció cuestionar la política de una sola China, y hubo alguna especie de amenazas y sobrevuelos en el estrecho, cosa llevó a la consideración que en realidad eso de que estuviera en Taiwán la producción de chips, que de lo contrario separan las industrias de buena parte del mundo, no era bueno, sino que había que reconstruir esa producción. Que también está en Corea y que también está. Resulta que no es tan fácil reconstruir esa punta, y que lo que se había desarrollado, o se ha desarrollado en Taiwán, no es tan fácil de sustituir. Pero de hecho está el intento. Incluso señalaban cómo en Estados Unidos se están dando políticas contrarias a la tradición. Por ejemplo, hay un apoyo del gobierno de Biden para las industrias que se instalen para producir microchips. Bueno, y al lado de eso, ¿qué es lo que surge? Surge una política social, surge que faltan trabajadores y trabajadoras, no van. ¿Por qué no van? Bueno, primero porque había tenido que ver un aumento de salario, que parte se ha dado, pero que más de 4 millones de personas se retiraron del mercado de trabajo por considerar que lo que se ganaba no satisfacía o no cubría mínimamente las previsiones que hay que tomar para poder trabajar en una familia, sino que plantearon entonces el gobierno de Biden créditos subsidiados para hacer microchip, pero una de las condiciones es que pongan guarderías en las fábricas o que tengan acceso a guardería las personas. ¿Por qué? Porque las fábricas de microchip trabajan 24/7 y el tema de dejar niños o los niños se transforma de una política social en un impedimento para el desarrollo tecnológico. Este es un ejemplo. El tercer artículo citaba que esto mismo había pasado en la Segunda Guerra Mundial, cuando el tema de la segregación fue en parte enfrentado por Roosevelt, cuando dice, no, a la fábrica van todos, no solo van a ir las mujeres, que es lo más conocido, sino vamos a mezclar afroamericanos, en ese momento decían negros, black population, con blancos, porque de lo contrario no nos da. O sea, fenómenos que tienen reacción y consecuencias de otro lado. Una de las consecuencias que está teniendo esta cuestión del reshoring y de las cadenas más cortas es que va a seguir un cierto proceso de globalización, pero hay partes que no. Y eso lleva a replanteos políticos y económicos. Económicos, por ejemplo, están diciendo ahora, si uno lee los materiales que viene de Europa, dice, bueno, en realidad, si estamos en un proceso de regionalización, de mayor proteccionismo en el mundo, tenemos que rediscutir los acuerdos de libre comercio, que fueron la gran construcción
revolución de los 90 y la primera década del siglo. Y entonces, eso afecta a la Argentina, que tiene estancado un convenio con la Unión Europea. Se habla de reflotarlo, no reflotarlo. Bueno, ¿desde qué perspectiva lo reflotamos? ¿Lo reflotamos bajando condiciones o subiendo condiciones en cuanto a defensa de la producción propia? ¿Y en qué de esa producción ponemos el acento? Eso es una consecuencia económica, comercial clara. La segunda es en qué medida esto no pone de nuevo en el escenario, y yo creo que sí, el tema de la integración regional. El tema de la integración regional, no solo como una cuestión política, sino como una perspectiva económica y como casi diría una condición para alcanzar un desarrollo sustentable. Eso se ha dado en varios países, en varias regiones. En el caso de la región nuestra, de América del Sur, sobre todo tuvo un retroceso claro en la segunda parte de la segunda década de este siglo, pero ahora pareciera que tanto por condiciones políticas, pero también por condiciones más de tipo de visión estratégica y económicas, se está replanteando la cuestión de la integración regional. La integración regional vuelve a adquirir cierta importancia. Y eso para nosotros es importante porque en la región, el paso tradicional fue obviamente el Mercosur, que había entrado en los últimos años en un estado letárgico. Realmente la posibilidad de reavivarlo o dinamizarlo tiene que ver con la relación Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, que es la llave maestra no solo del Mercosur, sino de la integración sudamericana. Esto sigue siendo la clave. Esto sigue siendo la clave. Cómo le va a Brasil y cómo le va a Argentina sigue siendo la llave de la integración regional. Al respecto, puedo decirles que estuve en Brasilia jueves y viernes con el secretario de Asuntos Internacionales, con el jefe de Estado Mayor del Ejército, y fuimos a ver en particular el caso de la posibilidad de los guaraní, el vehículo presentado a rueda que produce Iveco y que tiene motor argentino y partes argentinas. Nos entrevistamos con el ministro de Defensa, el general Pereira se entrevistó con el jefe del Ejército, estuvimos con las autoridades del BNDES, tuve una reunión con Celso Marín, que es un asesor de asuntos estratégicos del presidente y tiene su despacho alimentado en el Plan Alto, y la verdad que las posibilidades parecen bastante más abiertas y accesibles y flexibles que lo que fueron durante las conversaciones que tuvimos con el gobierno anterior. Así que de eso volvimos entusiasmados de que se pueda avanzar y obtengamos una cosa que es importante, que es un vehículo blindado a ruedas. Eso sería un ejemplo, más allá de las personas, de que en realidad hay un cierto espacio para integración. En este caso, para una integración que es productiva y que es defensiva o militar, y que indudablemente, de poder concretarse, sería una muy buena señal de fortaleza, de integración y de buena sintonía entre Brasil y Argentina, no solo para la región, sino desde el punto de vista global. Una Argentina y una Brasil que hacen eso juntos es un mensaje vinculado a la defensa, en donde se plantean nuevos desafíos, ¿no? Durante la primera década del siglo surgió y se desarrolló en la OEA, en Conferencia de Ministros de Defensa Interamericano, se desarrolló el concepto de los
amenazas de la defensa multidimensional y las amenazas nuevas y las nuevas amenazas. El término era nuevas amenazas. Y en ese concepto se englobaba cosas que nosotros en general hemos mantenido separadas de la ley de defensa, que es del 88, ¿no? Es decir, la diferencia entre seguridad y defensa. Ahora, sobre todo partiendo de Estados Unidos, se ha lanzado un nuevo concepto que está en análisis y que va a tocar debatir este año y el año que viene, que en las Américas por lo menos, que es el concepto de disuasión integrada. Es un concepto que ha lanzado y de una manera impuesto Estados Unidos, donde tiende a incorporar a la concepción tradicional militar una serie de elementos propios de otras áreas, la comunicación, la tecnología, el comercio, las personas, y mucho de lo que estamos viendo, por ejemplo, del tipo de sanciones que Estados Unidos y Europa imponen a Rusia por la invasión a Ucrania, tienen que ver con este concepto, ¿no? Yo tomo personas destacadas de ese país y le impongo una cuestión o un bloqueo de su dinero. Eso es un elemento de lo que se llaman las guerras híbridas y de este concepto de disuasión. Presento este tema porque el año que viene Argentina va a presidir la conferencia de ministros de Defensa de las Américas y sin duda ese es un tema que va a plantear los Estados Unidos como una estrategia importante. La Argentina en la última conferencia hizo una observación junto con Chile, hizo un punto diciendo, bueno, nosotros queremos que esto se estudie más, porque en el caso nuestro esto en muchos aspectos choca con la legislación argentina que separa muy claramente seguridad de defensa. Hablando un poco de la guerra en Ucrania es una guerra que primero, obviamente, está durando más de lo que pensaban sus actores, sobre todo los rusos. Se está transformando en muchos aspectos de una guerra convencional, incluso casi una guerra de posiciones, casi una guerra de trincheras. Uno ve, ahora está de moda la película 1917, sobre el libro de Remarque, no porque si no vean el frente, porque es sobre el 18, la primera guerra. Y la verdad es que algunas escenas uno ve en la fotografía o en las filmaciones que se reportan de Ucrania, tienen cierta similitud con otros contenidos tecnológicos, por supuesto, pero hay elementos. Ahora, insisto, esa guerra es la que más nos impacta a todos porque implica una potencia nuclear, porque implica una guerra en Europa y porque obviamente su repercusión es muy grande porque es una guerra en donde Ucrania no está sola, sino que está teniendo el apoyo fuerte, militar de la NATO, es decir, de los países de Europa Occidental, de la NATO, que son la enorme mayoría, y de Estados Unidos. Esa guerra parece continuar, va a continuar, y se está transformando en una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste del equipamiento de los rusos, pero también de la voluntad europea de continuar sufriendo sacrificios en pos del apoyo a Ucrania. Hoy parece lejos cualquier negociación, pero
Creo que sigue siendo una guerra muy peligrosa, que hay que pedir que se hagan negociaciones de paz, aunque todavía no tengan condiciones y sepamos que no van a tener éxito por el momento, pero la verdad es que se está jugando con fuego, y ahí está jugando con fuego Rusia y está jugando con fuego Occidente, porque las posibilidades de un agravamiento de esa guerra, de un conflicto que se extienda, no son fuera del alcance de lo razonable o de lo que se puede pensar. Eso es un tema muy complejo. Es interesante ver cómo son las votaciones de Naciones Unidas y el alineamiento de los países. En las votaciones de Naciones Unidas gana ampliamente la condena a Rusia y el apoyo a Ucrania, 140 votos más o menos, incluso no ha variado mucho, bajó un poquito de votación del año pasado, frente a muchas abstenciones. Unos que no van, pero hay las sanciones a Rusia. Así como hay 140 países que votan que está mal que Rusia haya invadido Ucrania, salvo los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Corea, Japón, no hay sanciones a Rusia. Y si los países en desarrollo o los países emergentes toman una actitud en ese sentido neutral, condenan en lo político, pero no mandan armas a Ucrania ni hacen sanciones contra Rusia. Eso es un proceso muy interesante de lo que está pasando. Y quizás una cosa más interesante para ver, que hemos tenido oportunidad porque ha habido bastante intercambio este año, es la posición de la India, que tiene una larga relación con Rusia, que viene en la época que los rusos eran de la Unión Soviética, también está Ucrania. Tiene ahora una buena relación con Estados Unidos, forma parte del Indo-Pacífico, que se supone que es una estrategia para contener a China, pero al mismo tiempo le compran el petróleo a Rusia, lo venden a precio más alto, y se hacen toda una serie de cuestiones que los muestra en un borde que no quieren moverse. Eso es lo que está pasando en la mayoría del mundo. Vamos a ver cómo se destaca esto. Viniendo a la región, creo que hay, bueno, todos vemos el panorama, vemos la situación de Perú, que es muy compleja, vemos la situación de Ecuador, que es muy compleja, vemos la situación de Colombia, en donde el gobierno está intentando una transformación, pero también es un gobierno, digamos, más introvertido, más volcado hacia adentro, que tiene desafíos grandes que quedan de los acuerdos de paz en cumplir para poder alcanzar la paz definitiva. Vemos una situación en Venezuela donde está un poco más estabilizado desde el punto de vista económico y ciertas posibilidades de retomarse el diálogo político entre la oposición y el oficialismo. Vemos un Brasil que tiene una esperanza en Lula, con una situación compleja, pero van a crecer. El mismo viernes que yo estaba ahí, relanzaron el programa de la bolsa de alimentos, que fue uno de los programas más exitosos del gobierno de Lula, justo con la subida del salario mínimo, que lo que logró sacar a 40 millones de personas de la pobreza. Bueno, y estamos nosotros que hemos crecido 5 y pico el año pasado, ¿no? Y este año yo creo que vamos a crecer alrededor del 2%. Con un nivel de inflación que sabemos que es muy alto, que hay voluntades que se reduzca, pero que no resulta tan fácil, que no ha resultado tan sencillo
de reducir. Tenemos un escenario político de elecciones presidenciales en pocos meses. Bueno, dicho esto, quiero referirme un poco a la situación nuestra y reiterar que las Fuerzas Armadas son un elemento fundamental de la sociedad y de la institucionalidad en la Argentina. Y que la directiva de defensa va hacia una recuperación y un fortalecimiento de la defensa en la Argentina. Por eso hemos tenido un plan de defensa. Por eso hemos podido desarrollar prácticamente ya completo un plan de planeamiento en el área de defensa, que hace años que no se podía hacer. Por eso estamos ya por el tercer año del FONDEF y creo que se ven algunas realizaciones importantes del FONDEF. Y por eso creo que también vamos destacando la necesidad de la integración del conjunto de la Argentina y la importancia de la mirada al sur, al Atlántico, a las islas, a la Antártida. Esa visión bicontinental de la Argentina creo que es una adquisición que debemos hacer regular. Y por eso es que tenemos que fortalecer nuestra presencia en el sur y en la Antártida. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso hemos puesto un radar en Río Grande, por eso estamos recuperando este tren, por eso estamos instalando laboratorios en la Antártida, por eso estamos trabajando en el polo de Ushuaia, por eso estamos recuperando la base aérea de Gallegos. Y hay bastantes cosas más que tenemos y que esperamos poder hacer y se continúan. Insistimos en que la defensa nuestra es defensiva, vale la redundancia, pero cooperativa y con búsqueda de autonomía. Y que sea cooperativa y que tenga vocación defensiva implica básicamente una palabra: tiene que tener capacidad de disuasión. Y esa capacidad de disuasión solo la vamos a alcanzar en la medida que recuperemos para el ejército las capacidades, fortalezcamos las capacidades en blindados, que avance el plan de recuperación del campo, que avance el plan de los vehículos a rueda, que avance la adquisición de munición en un plan que se ha lanzado el año pasado y que va a continuar, que ya está teniendo algunos resultados, por lo menos en las tradicionales, en la medida que tengamos casas de cuarta generación, por lo menos para la Fuerza Aérea, y en la medida que recuperemos la capacidad submarina. Esas tres cosas yo creo que hay que mantenerlas, hay que instalarlas. A veces las circunstancias económicas no pueden ser las mejores, pero todos esos son programas de largo aliento y de varios años, y creo que es importante que en nuestros institutos militares esté muy claro esos puntos. Tiene que estar muy claro esos puntos, como que tiene que estar muy clara la integración de nuestro país. Cuando nosotros ponemos los pinotes a volar de Río Gallegos a Río Grande, no estamos haciendo solo un pequeño vuelo para conectar las poblaciones. Estamos diciendo la provincia de Tierra del Fuego es una provincia que está separada continentalmente de nosotros, y nosotros tenemos que tener en cuenta eso en nuestro planeamiento estratégico. Y es una provincia en la que además la mitad de la Isla Grande pertenece a la Argentina, la otra mitad pertenece a la hermana República de Chile. Por eso vamos a tener una presencia conjunta, digamos, de las tres armas en Tierra del Fuego. Por eso estamos trabajando en la apertura de una instalación militar en Torrí, va avanzando, está teniendo planes, tenemos mucha colaboración de la Armada, en particular del
5 que tiene una muy buena recepción. Y sigue, y recupera el despliegue, ¿no? Recupera el despliegue militar, sigue avanzando lo del cuartel de Catamarca, sigue el otro puente que no tenemos y que se anunció el llamado de licitación en estos días, lo vieron ya producido, dice que el canal Magdalena, dice que va a permitir pasar de los puertos marítimos, no de los marítimos, incluso de la pequeña provincia de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, que hoy para pasar a los puertos fluviales tiene que ir a un país extranjero, hermano, pero extranjero. Que la verdad es que es difícil de comprender por qué en tantos años no hemos logrado construir una comunicación y un canal, un puente entre la Argentina marítima y la Argentina fluvial. En un momento en que la Argentina fluvial y la cuenca del Plata o la cuenca del Paraná-Paraguay tiene también un creciente interés, y en Paraguay hemos visto la actividad de las unidades de ingenieros de los Estados Unidos de América que trabajan en los ríos allá para hacer estudios sobre profundización o trabajos en la parte del río Paraguay que corresponde a la República de Paraguay, una parte que es propia de Paraguay y hay otra que es una frontera compartida. No quiero detallar las operaciones militares, pero me parece que hemos avanzado también en el tema. El año pasado fue 40 años de Malvinas, fue un tema muy importante, sirvió para reactualizar en la sociedad la causa y valorar el rol valiente de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que pelearon heroicamente, y sirvió también para poner en presente el mensaje del informe Rattenbach acerca del fortalecimiento de la tarea conjunto de la fuerza, y eso es uno de los datos más importantes. Un par de elementos quiero señalar. Uno, hemos presentado ya, hemos entregado a la presidencia, que tenemos que en un momento oportuno se envía al Congreso, una ley de personal nueva, una ley de presidente personal que modifica la ley de 1970. Lo cual en realidad es imprescindible, porque tenemos una ley de 1971 de personal, mientras que la ley de defensa es de 1988. Y además después hubo una reforma constitucional con pactos con jerarquía constitucional. Es decir, tenemos un atraso de 50 años y en esa ley de personal hubo trabajos de distintas administraciones. Hubo el trabajo de la gestión del ministro Rossi, hubo trabajos también y aportes de ex ministros y ministras de defensa, como el doctor Caunarena, como la doctora Larrea, hubo aportes de distintos expertos de las distintas armas, y en general es una ley que tiene amplios aspectos de consenso y que debería tener un buen tratamiento en el Congreso. Es un año electoral, lo que ustedes saben, todo más complejo, pone todo más en debate, pero digamos, creo que es una buena ley que actualiza, mejora, da más espacios y plantea también que habrá una reglamentación conjunta, de manera que las tres fuerzas den un salto respecto de la situación actual, porque en el 71 se dejó que cada fuerza estableciera su reglamentación. Y eso, lógicamente, crea una serie de disparidades y de distintas prácticas que no es lo más central y lo más importante. Un tema importante de la evolución, y acá esto afecta directamente a esta institución, que es la evolución educativa de las Fuerzas Armadas. Estaba
inicialmente asociando la educación del personal militar a la Ley de Educación Superior del 2005 y posteriormente a la Ley de Educación Nacional del 2006, que nos permite comprender la importancia que tiene la resolución ministerial 72/23 en la formación de los oficiales, jefes y oficiales superiores para enfrentar con éxito las exigencias y problemáticas propias de los conflictos del siglo XXI, de carácter eminentemente conjunto, interagencial y multidominio, y poder brindar asesoramiento y soluciones eficientes y homogéneas al instrumento militar. Una de las lecciones aprendidas de la Guerra de Malvinas, completadas a partir del informe final de la Comisión de Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, llevó a las Fuerzas Armadas a repensar, reformular y rediseñar la formación de los oficiales del Cuerpo Comando, buscando la articulación efectiva de su instrumento militar. En este sentido se creó el CEFA, el Centro de Estudio de las Fuerzas Armadas, en el 2006, buscando que las casas de altos estudios de las fuerzas estuvieran integradas en lo físico, vinculadas en lo curricular y coordinadas en el funcionamiento primario. A fin de profundizar la vinculación en lo curricular, se trabajó con el acuerdo de los 4 jefes de Estado Mayor y el rector de la universidad en diseñar una mirada superadora en la formación de los oficiales jefes que se desempeñarán profesionalmente en estados mayores específicos, conjuntos y conjuntos combinados, y en la formación de los oficiales superiores que adquirirán las competencias profesionales para la conducción de las fuerzas en el nivel estratégico militar. En el nuevo ciclo de formación del oficial de Estado Mayor para oficiales del Cuerpo Comando de las Fuerzas Armadas, creado por esta función ministerial, tiene el objetivo de continuar profundizando el camino de la acción militar conjunta de nuestras Fuerzas Armadas, brindar una instancia educativa superadora a la actual formación de los oficiales de Estado Mayor, con el propósito de que puedan adquirir las competencias necesarias para su desempeño profesional como oficiales superiores y así, en un futuro, poder alcanzar la más alta jerarquía de las Fuerzas Armadas. Las exigencias y problemáticas inherentes a los conflictos actuales obligan a asentar esta nueva etapa de la larga tradición de formación del oficial de Estado Mayor sobre la base de la capacitación conjunta, lo que posibilita brindar asesoramientos y soluciones eficientes y homogéneas al instrumento militar. El nuevo ciclo de formación posee 2 etapas. En primer lugar, la etapa inicial, orientada a nivel táctico e introductoria del componente específico del teatro de operaciones, que se desarrollará en la Escuela Superior de Guerra de cada fuerza. Por otro lado, habrá una segunda etapa complementaria que buscará articular el nivel táctico y el nivel operacional respectivamente. Esta instancia será realizada en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, mediante el ciclo lectivo denominado especialización en estrategia operacional y planeamiento militar conjunto, que permitirá que quienes cursan esta especialización obtengan las competencias profesionales necesarias para desempeñarse como oficiales del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al acceder al título de especialista en estrategia operacional. Finalmente, también se implementará un ciclo de actualización del oficial del Estado Mayor y de oficiales superiores de las fuerzas, que comprenderá la cursada presencial de la maestría en estrategia militar dictada en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Estos son un elemento importante, avanzar con la ley de personal y avanzar en la formación conjunta, modificando las tareas de las escuelas, avanzando en una mayor coordinación, haciendo una formación en parte común, creo que nos enriquecerá y favorecerá a todos. Antes de terminar, quiero referirme a un tema que está en los diarios a partir de declaraciones del presidente del día de hoy. Me refiero a la decisión del presidente de que haya una presencia
militar del cuerpo de ingenieros en el área de Rosario para contribuir a la mejoría de la situación comunitaria en áreas que están evidentemente postergadas. Quiero hacer algunas aclaraciones al respecto. Primero, la tarea que va a desarrollar el Ejército de Rosario es una tarea de colaboración con la comunidad, de trabajo en obras que faciliten y mejoren la vida comunitaria. Es una misión subsidiaria conocida de las Fuerzas Armadas que ya estamos desarrollando en varias partes, en varios lugares del país, desde el barrio Rosario de La Plata hasta Salta con la situación de los Huichi, hasta el Puente Verde en el este de Misiones. En distintas partes del país estamos haciendo esa presencia. No vamos a desarrollar tareas de seguridad. Las tareas de seguridad son para las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas están para la defensa nacional. Y quiero afirmar que aquellos que dicen que quieren que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna, en realidad lo que están pensando por detrás es que no quieren unas Fuerzas Armadas para la defensa nacional. Quieren solo una Guardia Nacional y quieren no tener capacidad de defensa autónoma, propia e independiente y resguardo de la vida y riqueza de los argentinos. Por eso no nos confundamos. La tarea que se va a desarrollar y que estamos coordinando, y hoy vengo, por eso me atrasé, vengo de una reunión con ellos, la estamos coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el área de hábitos y recuperación comunitaria, la estamos desarrollando con el Ministerio de Salud y por supuesto estamos en contacto con la Municipalidad de Rosario. No vamos a ir a hacer seguridad, vamos a ir a que la fuerza, el cuerpo de ingenieros realice tareas que rápidamente puedan hacerse en los lugares que se establezcan y se encuentran afines y protegidos y en buenas condiciones y que puedan dar un resultado rápido. Esa tarea debe desarrollarse con el cuerpo de ingenieros, debe desarrollarse con la seguridad brindada por las fuerzas federales de seguridad o por fuerzas provinciales, si fuera el caso, pero no es el ejército el que va a hacer esa seguridad. No vamos a confundir las áreas de competencia de la ley de defensa y de la ley de seguridad. Vamos a trabajar por la comunidad como lo hemos hecho en muchas partes, como lo estamos haciendo y como lo vamos a seguir haciendo porque es una misión subsidiaria. Pero que nadie se confunda. La misión principal de las Fuerzas Armadas sigue estando claramente establecida. Y es la defensa de la soberanía, la defensa de la libertad del pueblo argentino, la defensa de su territorio, la defensa de sus riquezas. Y eso es un hecho que de ninguna manera vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio. Se está trabajando, no es una tarea sencilla, como ustedes imaginan, la situación de Rosario, pero quiero decirles que hemos encontrado la mejor receptividad en las áreas de desarrollo social y de salud que deben acompañarnos en esta presencia que tendrá que tener características específicas para tener éxitos específicos, claros y concretos en los distintos aspectos
que intervenga. Creemos que una mejor situación en la comunidad contribuye a mejorar la vida en comunidad y a disminuir los índices delictivos. La tarea de seguridad, el combate al narcotráfico, al delito organizado, eso es responsabilidad de las fuerzas de seguridad provinciales y federales. No es ni responsabilidad ni tarea de las fuerzas. Muchas gracias.